Hermanos, les pido que abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 al 4. Apocalipsis, capítulo 15, Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 al 4. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 al 4. Dice la palabra del Señor: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Cada cristiano tiene el temor de Dios y es parte de lo que Dios hace en la salvación de cada cristiano. Él pone su temor en sus corazones. La persona que no tiene el temor de Dios no es un cristiano. Entonces, mi querido hermano o hermana, tú tienes el temor de Dios. No lo dudes. Dios lo ha puesto en tu corazón. Pero ahora, seguramente lo que queremos todos nosotros como cristianos es tener más temor de Dios, es crecer en el temor de Dios. Y hermanos, aquí hay un equilibrio siempre, así como en la santificación. Por un lado, por supuesto, es Dios quien pone su temor en nuestros corazones en la salvación. Y por eso es Dios quien obra en nosotros para que tengamos más de su temor, para que crezcamos en su temor. Pero también nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos. Ahora, esto es algo a veces que no se llega a entender. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, dice que Dios es quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios produce ese temor en nuestras vidas. Él produce nuestro deseo de temerle y también nos ayuda para temerle. Pero tenemos, hermanos, escúchenme, porque el texto dice, tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos una parte de nuestra santificación y en nuestro crecimiento en el temor de Dios. Y eso sí está bajo nuestra responsabilidad. Escuchen lo que dijo el pastor Albert Martin con respecto a esto, con respecto al temor de Dios y en contexto de este versículo de Filipenses 2:3. Escuchen. Es una de las bendiciones salvíficas que Dios ha impartido a sus elegidos en todas las épocas en conjunto con su conversión. Ahora, a la luz de esto, alguien podría pensar que si es la obra de Dios poner su temor en nuestros corazones, entonces la manera de incrementar el temor de Dios es obvia. ¿Cómo? Alguien pensará, es fácil, solo tienes que orar y confiar que Dios lo hará. ¿No es cierto? Es Dios quien produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude a crecer en eso, ¿no es cierto? Pero no es así como funciona. Este es el principio, hermanos. Lo que Dios declara como su obra en nosotros, eso ha de ser el centro de nuestros trabajos y empeños conscientes. ¿Escuchó eso o no? Se lo vuelvo a decir. Lo que Dios declara como su obra en nosotros, eso ha de ser el centro de nuestro trabajo y empeños conscientes. Donde Dios ha dicho que va a obrar en mí, pues es allí donde yo tengo que trabajar para obrar. Ese es el punto. Fin de la cita. Este comentario, hermanos, es buenísimo. Este comentario explica perfectamente esta verdad. Dios ha puesto su temor en nuestros corazones y por supuesto es su obra para hacerlo crecer en nuestras vidas. Pero lo que Dios ha puesto en nuestros corazones no se queda allí inerte, sino que es la base
para que nosotros trabajemos conscientemente en conocer más a Dios y crecer en su voluntad. Dios ha puesto el temor en nuestras vidas, pues ahora yo tengo que trabajar en ese temor para hacerlo crecer. Entonces, hoy vamos a considerar algunas maneras en las cuales vamos a poder crecer en el temor de Dios. Y sin duda, para aquello, necesitamos conocer más a Dios y hacer su voluntad. Esta es mi propuesta, hermanos, en esta predicación. La manera para crecer en el temor de Dios es conocerle y andar conforme a su voluntad. Bajo esa propuesta, este es el título que he dado en esta predicación. Creciendo en el temor de Dios. Esta es la tercera parte del estudio que estamos teniendo. Creciendo en el temor de Dios. El primero fue definiendo el temor de Dios. El segundo fue la importancia del temor de Dios. Este es creciendo en el temor de Dios. Y bajo ese título hay tres cosas que quiero compartir con ustedes. Luego una aplicación y luego una conclusión. Vamos a la primera entonces. Vamos a orar y que el Señor nos guíe, ¿ok? Oremos. Bendito Dios, una vez más queremos agradecerte por darnos este tiempo de estudiar este hermoso tema. Pero Señor, no queremos solamente tener un estudio inteligente. Señor, queremos, como tal cual la propuesta en esta predicación. Señor, ayúdanos a conocerte y ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a crecer en el temor a tu nombre. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La manera para crecer en el temor de Dios es conocerle y andar conforme a su voluntad. En este sentido, hermanos, en primer lugar, para crecer en el temor de Dios necesitamos entender su carácter. Así que el primer punto es este. Para crecer en el temor de Dios necesitamos entender su carácter. Esto es lo que yo considero, hermanos, ser la base del temor de Dios. El fundamento de todo es este punto. Es algo que he mencionado desde el inicio de esta serie. Para temer a Dios tenemos que conocerlo. Porque en un sentido, hermanos, escúchenme, ¿saben cuál es un sinónimo de la palabra Dios en la Biblia? Temor. Dios es temor. Así como Dios es amor, Dios es temor. Por ejemplo, así Jacob lo describió en Génesis 31. Él habla, hermanos, de Dios como el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y temor de Isaac. Hermanos, en ese capítulo de Génesis 31, él lo nombra así 2 veces. Entonces aprendemos que la palabra temor puede describir a Dios no solamente en temerle a Él, sino que Él es nuestro temor. Es así tanto parte de su carácter, porque Dios es el objeto de nuestro temor. Él es conocido como temor. Entonces es imposible conocer a Dios y no temerle, hermano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es imposible conocer a Dios y no temerle, puesto que Él puede estar descrito como temor. Si decimos que conocemos a Dios, pero no le tememos, entonces no le conocemos. Hermanos, Él es temor. Él es el objeto de nuestro temor. Y también Dios demanda este temor. Su carácter santo y perfecto demanda que Él sea temido. Su nombre debería ser temido. David lo dijo en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y fíjense, hermanos, vaya conmigo por favor a Malaquías, Malaquías capítulo 1, búsquelo allí. Vaya a Mateo y retroceda, un par de hojitas. Retroceder, ¿cómo sería allí retroceder? Esta semana estuvimos conversando con Gigi y nos está explicando cómo retroceder es así y avanzar es así. Excelente, me encantó. Muy bien. Vaya conmigo a Malaquías. Vaya capítulo 1.
Mire el versículo 14. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pero ahora vaya conmigo al versículo 6. Malaquías 1, 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, este texto nos dice que su nombre es temible. Él debe ser temido. De hecho, Dios lo demanda. Si Él es Padre, debería ser honrado. Si es Señor de todo, debería ser temido. Su carácter lo demanda. Entonces, necesitamos conocer a Dios, conocer quién es, porque hermanos, Dios es temor. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cuáles son las perfecciones de Dios que causan que nosotros le temamos? Pues todos, hermanos. Todas las perfecciones de Dios nos lleva a temerle. Pero podemos considerar algunos ahora. Por ejemplo, estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 15, ¿no? Vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 4. Leemos allí en esos textos de cómo Dios es alabado. ¿Por qué? Por su santa reverencia y debido a quién es Él. Vaya conmigo al texto, Apocalipsis capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice el texto, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4 del capítulo 15. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En estos textos, hermanos, leemos de los santos alabando a Dios y glorificando y cantando su grandeza, sus maravillas, alabándole por ser el Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos, con caminos justos y verdaderos. Y después hacen la pregunta, ¿no? ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? La idea, hermanos, es que con un Dios así, con un Dios grande, un Dios maravilloso, todopoderoso, Rey de todo, justo y perfecto, entonces Él debe ser temido. Y por supuesto, cada ser creado debería temer a Dios y glorificar su nombre. Dice el texto, pues solo tú eres santo. Dios merece el temor porque Él es santo. Ahora, esto para los incrédulos, ellos deberían temerle. Ellos deberían tener miedo a aquel que puede echarlos en el infierno. Temer al Dios perfecto y santo, quien no tolera sus pecados. Y también sus hijos deberían temerle. ¿Por qué? Por lo mismo, porque Él es santo, todopoderoso, Rey y Dios. Dice el texto, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es el carácter de Dios que debería causar que le temamos, que le adoremos, que le glorifiquemos. Entonces, si queremos crecer en el temor de Dios, tenemos que conocerle más y enfocarnos más en Él, en su majestad, en su inmensidad, en su santidad y soberanía. El pastor Albert Martin continúa con sus comentarios y él nos da un buen consejo en este punto. Mire lo que dice. Si tú eres un hijo de Dios, debes estar convencido de que no crecerás en el temor de Dios a menos que crezcas en tu conciencia de la enseñanza de las Escrituras acerca de la inmensidad, majestad y santidad de Dios y de tu respuesta a aquello. Sería intensamente práctico y yo te exhorto a que pases mucho tiempo meditando en pasajes de la palabra de Dios como Isaías 6, como Isaías 40, como Apocalipsis capítulo 1, como Apocalipsis capítulo 19, así como algunos otros pasajes que especialmente presentan a Dios en su majestad trascendente, en su santidad e inmensidad. Fin de la cita.
Hermanos, y él tiene toda la razón, porque no solamente aquí o en algunos capítulos de Isaías o de Apocalipsis, sino más bien encontramos las perfecciones de Dios en toda la Biblia. Por eso, más adelante, en este mensaje, vamos a enfocarnos también en la importancia de la palabra de Dios para poder crecer en el temor de Dios, porque por medio de la palabra conocemos más a Dios y meditamos quién es Él. Pero hermanos, escúchenme, el énfasis aquí es poner nuestros ojos en Dios. El énfasis es conocerle no como queremos imaginarle, sino más bien como Él está descrito en su perfecta e inspirada palabra. Así que, hermano y hermana, fija tus ojos en la majestad de Dios. Medita en su santidad, medita en su poder, medita en todas esas características, perfecciones de Dios y llénate de asombro. Y entonces, escúchame, vas a tener temor reverencial porque Él es Dios. Hermanos, los que tienen niños saben lo que es esto. Un niño, bebé, y por ahí tú nunca lo has castigado, porque nunca ha tocado hacerlo. Y como nunca lo has hecho, en su momento de tu furor, él hasta menosprecia, porque no conoce tu fuerza, hasta que pones tu fuerza. ¿Y sabes qué le pasa al niño después? Entiende que hay uno más fuerte que él. ¿Y sabes qué sucede? Teme. ¿Sabes por qué? Porque conoció un carácter de tu vida. O sea, que tú eres más fuerte que él. Hermanos, es así de simple. Conocer más a Dios nos da temor. Entonces, para crecer en el temor de Dios necesitamos conocer su carácter, pero en segundo lugar, para crecer en el temor de Dios necesitamos reconocer su presencia. Y esto, hermanos, es sumamente importante, sumamente importante. Necesitamos reconocer su presencia. El siguiente paso para crecer en el temor de Dios no es solamente conocerle por quién es, sino también reconocer que este Dios, hermanos, oigan, no está lejos, está con nosotros, que está en todos lados, que estamos viviendo de hecho cada segundo de nuestras vidas delante de sus ojos. Hermanos, Dios no duerme. Siempre nos movemos delante de su presencia. Esto es lo que significa la frase en latín que posiblemente algunos han escuchado, ¿no? La frase es coram Deo, que significa delante de los ojos de Dios. Es una frase que ha sido usada históricamente para recordarnos que vivimos cada segundo de cada día delante de los ojos de Dios, coram Deo. Ahora, si pudiéramos captar esta verdad y vivir con la conciencia de que Dios está y Dios ve, y sin duda, hermanos, creceríamos en el temor de Dios. Sin duda, nuestras vidas cambiarían drásticamente. El pastor Martin dijo que el temor de Dios es esto. Miren lo que dice el pastor Martin. Es un sentido de la presencia de Dios que se extiende a través de todas nuestras vidas, de manera que no hay lugar ni circunstancia en el que nos encontremos, en el que no seamos conscientes de que Dios está allí con nosotros. Eso es temor de Dios. Es el hecho de estar conscientes de que estamos delante de sus ojos. Esto es lo que pasó con muchos hermanos en la palabra del Señor. A muchos santos los vemos así en la Biblia. Ya estudiamos varios pasajes, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos en Génesis 28:16 cuando Jacob despertó de su sueño y se dio cuenta que Dios estaba allí? ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 3 versículo 6 cuando Moisés enfrentó la presencia de Dios en la zarza ardiente? Isaías capítulo 6 versículo 5 cuando Isaías vio la gloria de Dios y cayó ante su rostro por la presencia del Señor. Fíjense entonces que lo que hace la presencia de Dios debería ser en el ser humano: temor. Y no solamente cuando es una apariencia sobrenatural como en los casos que acabo de nombrar, sino que reconocemos que Dios está con nosotros constantemente en cada momento. Es un Dios presente, un Dios omnipresente.
Su presencia siempre está con nosotros. Si queremos crecer en su temor, tenemos que estar más conscientes constantemente de su presencia entre nosotros. Y en este punto, hermanos, escúchenme, podemos hacer dos aplicaciones. Hay muchísimas, pero quiero apuntar a dos. Quiero mencionar a dos. En primer lugar, hermanos, deberíamos pensar en cómo un reconocimiento de la presencia de Dios debería afectar nuestro temor y nuestra reverencia en los cultos de adoración. Y esto es algo, hermanos, que deberíamos siempre estar conscientes. Y no me voy a cansar de repetirlo y decirlo. Hermanos, Dios está con nosotros en cada momento, pero según las Escrituras, creemos que hay un sentido especial de la presencia de Dios en los cultos de adoración cuando la iglesia se reúne en su día. Dios está con nosotros de manera especial en ese día. Por eso deberíamos mostrar una santa reverencia durante esos tiempos. Hermanos, la Biblia registra que Cristo se aparecía todos los primeros días de la semana, o sea, el primer día de la semana. Eso es lo que la Biblia nos registra. Por eso el último apóstol llamó ese día, ¿sabe cómo le llamó? Día del Señor. ¿Sabe por qué? Porque aparecía todo el primer día de la semana. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme por favor todos a Hebreos capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo todos juntos. Hebreos 2, 12. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Estamos listos? Dice el texto: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Hermanos, ¿quién dice esto? ¿Quién dice estas palabras? Lo dice Cristo, hermanos. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos, no me quiero extender mucho en este punto, pero solamente quiero que sepan esto. Estas palabras, ¿saben en qué parte del Antiguo Testamento está? Miren allí, miren, seguramente en sus Biblias está dando la concordancia. ¿Cómo? Salmo 22. ¿Y usted sabe lo que dice Salmo 22? Vaya conmigo al Salmo 22. Salmo 22. ¿Usted llegó allí? ¿Llegó allí? Ya. No lo vamos a estudiar hoy, hermanos. Por eso solamente quiero que vea esto. Del versículo 1 hasta el versículo 21, usted va a encontrar allí al salmista que está hablando de angustia. Del 1 al 21 el salmista está angustiado. Voy a decir un par de palabras para ver a quién usted imagina en estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Hermanos, ¿quién dijo estas palabras? Cristo, en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Del versículo 1 al 21 está hablando de la angustia de Cristo. ¿Y sabe qué dice el versículo 22? ¿Sabe qué pasó entre el versículo 21 y el versículo 22? Cristo murió. ¿Y sabe qué más pasó entre el versículo 21 y el versículo 22? Cristo resucitó. Y después de resucitar, ¿sabe qué hizo Cristo? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificad, descendencia toda de Jacob.
y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció mi abominación, la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Luego, hermanos, siga disfrutando del salmo. ¿Se dan cuenta? Hermanos, Cristo dijo esto, y Cristo lo cumple cada primer día de la semana. Como ven, no es simplemente respeto al predicador y a los otros, no es porque hay algo en el edificio, tampoco. Hermanos, es Cristo en la congregación alabando el nombre de nuestro Dios, anunciando el nombre de nuestro Dios. Cada primer día de la semana, cada vez que hay culto de adoración, hermanos, es Cristo quien dirige el culto. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. El apóstol Juan, revelándonos a Cristo, nos dice que en Apocalipsis las palabras de Cristo, y escribe que Cristo es quien se pasea en medio de las iglesias. Dice uno que se pasea en medio de los candelabros. ¿Y qué eran los candelabros? Las iglesias. Hermanos, deberíamos darnos cuenta que estamos reunidos ante la presencia de Dios con nuestros hermanos para adorar al Dios Santo y Todopoderoso. Por eso pedimos que todos vengan a tiempo, que pongan atención, que no se duerman, que no se levanten sin razón, etc. Porque el hacer o no hacer estas cosas muestra si reconocemos la presencia de Dios entre nosotros o no. Si en verdad reconociéramos la presencia especial de Dios en medio de nuestros cultos de adoración, hermanos, créanme, algunas cosas cambiarían en la vida de todos nosotros aquí. Sin duda, muchos de ustedes sí muestran esta santa reverencia, y estoy muy consciente de aquello, hermanos. Muchos sí muestran su temor por la presencia del Señor aquí, por eso se esfuerzan a llegar a tiempo, se vienen preparados desde la noche anterior, están listos para el culto, están enfocados en el culto, no se distraen, y yo lo veo, hermanos, yo lo sé. Y gracias a Dios por ustedes, hermanos. Así que sigan adelante, no se desanimen cuando hay resistencia de otros, cuando hay resistencia de sus propias familias. Dios es más importante, Él merece ser temido. No tienes que temer a ningún hombre ni mujer. Pero también hay personas aquí que todavía esto no lo están entendiendo. Muestran que no entienden quién es Dios, o que piensan que su tiempo es más importante que el tiempo de Dios, que piensan que vienen por costumbre, no por la convicción que Dios está con nosotros en la iglesia. Así que yo te pregunto, ¿muestras un temor de Dios por medio de cómo te preparas para su santo día? Por medio de cómo y cuándo vienes a los cultos de adoración. La segunda aplicación que quiero dar con respecto al tema de la presencia del Señor es el hecho de que es un reconocimiento que la presencia de Dios nos restringe de pecar. Y hermanos, esto es real. Es como mencioné, vivimos todo el tiempo delante de los ojos de Dios. Cuando reconocemos su presencia, deberíamos temer pecar en contra de Él. Tal vez nadie más está, ¿no es cierto? Tal vez nadie más ve, pero Dios sí. Dios está, Dios ve todo. Para el cristiano no es un asunto de vivir con miedo constante porque vamos a pecar y Dios de repente va a venir con un martillo y castigarnos. No. Esta perspectiva muestra que tal vez no captamos plenamente lo que significa estar delante de un Dios perfecto como un mediador. Esa es la verdad. Pero por otro lado, aún como cristianos necesitamos tener el temor de Dios, que es válido e importante para que nos restrinja de pecar. Escuchen las palabras sabias del pastor Albert Martin una vez más en el contexto del efecto de la presencia de Dios. Él pregunta esto, miren, escuchen su comentario. ¿Cuán a menudo somos tentados a hacer algo pecaminoso cuando la súbita aparición de otra persona nos ha guardado de ese pecado? Un niño puede estar considerando, por ejemplo, tomar algo que le está prohibido, hasta que su hermano o hermana entra en la habitación.
Si la presencia de otra criatura que no tiene el poder de juzgarlos por sus acciones, tiene el efecto de cambiar radicalmente la conducta del chico, ¿qué le ocurre a la persona que conoce que está siempre en la presencia inmediata de uno ante quien tiene que rendir cuentas por todo lo que hace? ¿Tendrá algún efecto en su moral? ¿Tendrá algún efecto en su ética? Ciertamente lo tendrá. Fin de la cita. Hermanos, esto es sumamente importante destacar. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido, gracias a Dios, salvados de grandes pecados y no lo hemos hecho porque justo apareció algo y no lo hicimos? ¿Y por qué no lo hicimos? Porque tuvimos temor de esa persona que justo estaba allí, que lo sepa o que me diga algo. Hermanos, tenemos que ser conscientes de que Dios siempre está allí. Que crea que le hay, dice Hebreos 11. Que Él existe, que Él está. Recuerden, no estamos hablando de un miedo de Dios. Hermanos, Él nos ha adoptado a su familia, Él nos ama para siempre. Y sí, nos disciplina, pero lo hace en amor. No estamos hablando de un temor paralizante que no permite hacer nada. Pero aún como cristianos tenemos el Espíritu Santo, quien nos convence de pecado. Así que es necesario, porque seguimos en estos cuerpos pecaminosos, luchando en contra de las tentaciones de la carne, y por lo tanto es bueno para nosotros, hermanos, ser conscientes de la presencia de Dios, es que Dios ve. No para que tengamos y estemos viviendo con miedo y culpa constante, no, sino para que no nos descarrilemos al pecado tan fácilmente como normalmente lo haríamos. Y ¿sabe qué, hermanos? Esto lo vemos ilustrado en una vida en Génesis capítulo 39, con la vida de José. ¿Se acuerdan de José? Cuando José rehusó tomar la esposa de Potifar. Alguien le decía Potifiera, algún cantante le dijo Potifiera. Ahora, ¿recuerdan lo que dijo José ante la tentación? ¿Se acuerdan lo que dijo? ¿Se acuerdan las palabras de él? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esas fueron las palabras de José ante la propuesta indecente de la esposa de Potifar. Hermanos, escúchenme. José no dijo: mira, me gustaría mucho estar contigo, pero no podemos. Mira, tal vez tu esposo va a llegar temprano hoy. Él no dijo eso. Él no dijo: no podemos, porque tal vez haya un esclavo en medio del palacio y nos verá y le dirá a tu esposo. No dijo eso. El temor de José, hermanos, no estaba enfocado en el hombre. Estaba enfocado en Dios. Él no estaba preocupado si otra persona pudiera ver o no su pecado. Lo que le pasó a José es que reconoció la presencia constante de su Dios. Era la presencia de Dios que restringió a José de pecar. El temor de Dios producido por un reconocimiento de la constancia de la presencia de Dios en él o con él. Y hermanos, José era un hijo de Dios. No era uno que tenía miedo del castigo de Dios, sino que le temió a Dios y por eso no quería pecar en contra de él. Así es para nosotros también, hermanos, o debería ser. Dios está, Dios ve. Por eso nuestra respuesta a la tentación nunca debería ser: tal vez una persona va a enterarse y no quiero sufrir las consecuencias. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Es la respuesta. Y hermanos, por favor, piensen mucho en esta aplicación. Querido joven que está aquí, sé honesto contigo. ¿Es la única razón por la cual no te has acostado con la persona que te gusta mucho porque tienes miedo que tus padres se vayan a enterar o que va a dar un resultado, un embarazo o una enfermedad? ¿Eso es el temor?
Entonces yo te voy a decir una cosa, mi querido amigo y amiga joven que está aquí. Muy pronto vas a caer en ese pecado. Porque lo que te restringe de pecar no puede ser meramente la posibilidad de que alguien se entere, sino el temor de Dios. Si tú estás teniendo temor a esas cosas, tú vas a caer tarde que temprano. Lo único que te va a salvar, lo único que te va a salvar es estar consciente de la presencia de Dios, de que Él está y de que Él te ve. Es lo único que te va a salvar. Y esto no es solamente, obviamente, para los jóvenes, sino que esta aplicación es para todos nosotros, en cuanto al pecado sexual o en cuanto a otros pecados. Necesitamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios, como dice 2 Corintios 7:1. Nosotros también necesitamos, hermanos, decir como José: ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Mi querido amigo que está aquí, escúchame, no tomes las cosas creadas, no lo tomes como tu defensa. Nada te va a defender de eso. Toma a Dios. Es lo único que te va a salvar. Porque si no, tarde que temprano vas a caer en aquello. Entonces, para crecer en el temor de Dios, necesitamos entender su carácter, pero también necesitamos reconocer su presencia. Y finalmente, para crecer en el temor de Dios, necesitamos obedecerle más a Él. Ese es el tercer punto. Para crecer en el temor de Dios, necesitamos obedecerle más a Él. Si tememos a Dios, le vamos a obedecer. Si vamos a crecer en nuestro temor de Dios, tenemos que crecer en nuestra obediencia a Él. Como siempre, para ser muy claro en esto, me refiero aquí a los cristianos, porque los incrédulos en ningún modo pueden obedecer a Dios, ni tampoco quieren. Tampoco pueden obedecer a Dios para recibir cualquier cosa de Él. Pero como cristianos, parte de lo que se involucra en el temor de Dios es la obediencia. Es decir, ya hemos visto la necesidad de conocer a Dios, hemos visto la necesidad de conocer sus perfecciones y después de reconocer su presencia con nosotros, ¿no es cierto? Pero lo que sigue aquí, naturalmente entonces, es obedecerle. Albert Martin dijo esto. En otras palabras, vivir en el temor de Dios no es solo saber que Él existe y que Él está. También es reconocer que Él está en cualquier circunstancia. El asunto más importante son mis obligaciones actuales para con este gran Dios que está allí. Fin de la cita. En un sentido, hermanos, el temor de Dios produce la obediencia. Y vamos a ver el resultado del temor de Dios en otro mensaje. Pero por otro lado, la obediencia puede producir el temor de Dios. Acompáñenme por favor a Deuteronomio. Mire el texto allí. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice el texto allí. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Estamos hasta allí? Ahora, ¿qué dice el versículo 2? Para que temas a Jehová, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Lo leyó? En estos textos vemos que los mandamientos son para que los hijos de Dios, ¿qué cosa? Teman. Para que podamos crecer en el temor de Dios por medio de guardar sus mandamientos. Y en este contexto también ayudar a nuestras familias a que también comiencen y que crezcan en el temor de Dios. Por ejemplo, vamos a Deuteronomio capítulo 10. Vaya un poquito más adelante. Oye, tienes razón, más adelante. ¿Está bien? Si vas adelante,
Tienes razón. Ahora lo entendí. Ahora en serio lo entendí. Más adelante. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, 12 al 13. Dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Como ven, temor a Dios y andar en sus caminos, hermanos, van de la mano. ¿Ven? O sea, hermanos, temor a Dios es conocimiento. Pero la Biblia también nos dice que temor a Dios es práctica. ¿Se entiende? Entonces el temor de Dios produce la obediencia, pero también la obediencia nos ayuda a crecer en su temor. Y como vemos en este pasaje, el obedecerle está relacionado ¿con qué? Con amarle. Deberíamos amar a Dios más que cualquier otra cosa. Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. En esto se resumen los mandamientos. Y cuando le amamos más a Él que cualquier otra persona o cosa, vamos a querer obedecerle más que cualquier otra persona o cosa. El temor de Dios y la obediencia a Él siempre, hermanos, van de la mano. Si le tememos más que a los hombres, vamos a obedecerle a los hombres. Si tememos más a los hombres. Pero si tememos más al Señor, esto no va a suceder con los hombres. No nos va a importar lo que diga o haga la familia o cualquier otra persona. Pero si vamos a vivir de esta manera, si vamos a crecer en el temor de Dios por medio de obedecerle, tenemos que saber lo que Él nos manda, hermanos. Y entonces ahí es donde entra el tema de lo que le había dicho hace un momento, la necesidad de la palabra de Dios. Y es interesante que la palabra de Dios, ¿saben cómo también se lo dice en la Biblia? ¿Sabe cuál es un sinónimo de la palabra de Dios? El temor de Jehová. También así se le llama a la Biblia, el temor de Jehová. Vaya conmigo al Salmo 19, ¿se acuerdan? Salmo 19. Salmo 19, 9 dice: el temor de Jehová es... ¿Qué dice? El temor de Jehová es... Nunca lo entendiste, ¿no? ¿Qué significa el temor de Jehová es limpio? Bueno, la palabra de Dios es limpia. La ley es limpia. La Biblia es limpia. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Se percataron aquí? El contexto, hermanos, del Salmo habla de algunas descripciones de la palabra de Dios. Y lo que hace la palabra de Dios en este sentido, la palabra de Dios es la ley que convierte el alma. La palabra de Dios es el testimonio que hace sabio al sencillo. Y en este sentido, la palabra de Dios es el temor de Jehová que permanece para siempre. ¿Lo ven? Albert Martin, comentando sobre estos versículos, dice: David está afirmando que aquí hay una relación inseparable entre la revelación especial que Dios ha dado en las Escrituras y el temor de Dios. Es inseparable esto. Y después Albert Martin sigue comentando: si quieres mantener e incrementar tu temor de Dios, debes alimentar tu mente de las Escrituras en general. No crecerás más en temor de Dios de lo que puedas crecer con tu comprensión y asimilación de la palabra escrita de Dios. Es una necesidad diaria al que te expongas a las Escrituras, tanto como sea posible, ya sea en privado o en el círculo familiar. También es necesario que atiendas fiel y regularmente la lectura, cántico, predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Y por cierto, todo esto se está refiriendo a la iglesia en la adoración pública de Dios. El efecto general de cada verdad de la Escritura es el de alimentar el temor de Dios.
De una u otra manera, la persona que más absorbe la Escritura, asimilándola espiritualmente a su corazón, su vida y en su ser mismo, es la que conocerá más del temor de Dios. Fin de la cita. Entonces, hermanos, tengamos esta disciplina espiritual y este anhelo y deseo de alimentarnos constantemente en la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Para que le conozcamos, para que le obedezcamos y reconozcamos su presencia. La palabra es necesaria para cada una de estas tres cosas en las cuales nos hemos enfocado en este mensaje. Por eso quiero que todos sepan, escuchen, estén advertidos. Por eso Satanás y nuestra carne nos tienta a no leer la palabra. Es por eso que Satanás y nuestra carne nos tienta a no escuchar la palabra de Dios. Es por eso que Satanás y nuestra carne nos tienta a no hacerla una prioridad. Es por eso que Satanás y nuestra carne mira esta silla y dice, acomódate. Obviamente, para que nosotros no crezcamos en el temor de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda a conocerle. La palabra de Dios nos ayuda a reconocer su presencia. La palabra de Dios nos ayuda a obedecerle. Y entonces crecemos en nuestra vida cristiana. Entonces, permítanme ahora darles unas aplicaciones, hermanos. ¿Quieres tener el temor de Dios? ¿Quieres crecer en el temor de Dios? Pues conoce más a tu Dios, reconoce su presencia en cada momento y obedécele. Y para hacer estas cosas tienes que tener mucho la palabra de Dios. Pero también tienes que estar mucho en oración. Ora que Dios te dé conocimiento de Él y reconocimiento de su presencia. Que te dé Él el poder de obedecerle en todo momento. Ora a que te haga crecer en su temor. Y cuando pides algo que está tan claramente de acuerdo con su voluntad y su palabra, ¿sabes lo que dice la Biblia? Lo vas a recibir, porque estás pidiendo según su voluntad. Es decir, hermanos, muchas veces nosotros oramos por cosas y no sabemos lo que sea la respuesta de Dios, ¿no es cierto? No sabemos. Queremos orar conforme a su voluntad, pero a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, no sabemos lo que es. Pero aquí sí sabemos, Dios quiere que crezcas en su temor. Y por eso, si le pides a Él crecer en su temor, Él te lo va a dar. Y también, hermanos, de manera muy práctica, busca a aquellos que también temen a Dios. Mi querido hermanito, mi querida hermanita, escúchenme, busque a aquellos que también temen a Dios. Las malas compañías, ¿qué dice el texto? ¿Cómo? Las malas compañías pervierten las conversaciones. Solamente vas a encontrarte a tales personas ¿a dónde? Aquí en la Quisquísima, no, hermano. No. Edítame esa parte, Iván. Hermanos, solamente vas a encontrar eso en la iglesia de Dios. En la iglesia de Dios. Porque en el mundo no hay temor de Dios. Ten como tus amigos aquellos que también temen a Dios y quieren crecer en su temor de Él. Esto era el deseo de David también, como leemos en el Salmo 119, 63. Compañero soy de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Compañero soy de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Y también leemos en Malaquías 3:16. Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. ¿Ven? Entonces, para crecer en el temor de Dios, para conocerles más y reconocer más su presencia y obedecerle, enfócate en los medios de gracia. Lee la palabra, pasa tiempo con Dios en oración y esté con personas que también temen a Dios. Y por último, no quiero ignorar a las personas incrédulas que tal vez están escuchando este mensaje
y obviamente no puede crecer en el temor de Dios. Y yo te voy a responder por qué, yo te voy a decir por qué. No vas a poder hacerlo hasta que comiences por primera vez a entender lo que es la salvación. Para recibir su temor, primero tienes que conocerle a Él, a Dios, pero conocerle como es en su palabra, no como tú te lo imaginas. Y después ora por el temor que acompaña a la salvación. Mi querido amigo y amiga, tú necesitas un miedo del Dios Santo. Tú necesitas entender de que Él tiene toda la facultad de tomar tu alma en el infierno y enviarla a juicio y a castigo. De hecho, tú tienes que entender de que tú ya estás condenado. Es lo que dice la Escritura. Escúchame, tú puedes de aquí hasta el resto de tu vida hacer todas las cosas buenas. Estás condenado igual. No tienes que hacer ni bien ni mal. Ya estás condenado. No tienes escapatoria a eso. Y después de reconocer tus pecados ante su presencia y arrepentirte, tú tienes que buscar la faz de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Tú tienes que buscar a Cristo. Tú tienes que buscar el perdón que está en Cristo. Y para conocerle a Dios en verdad, debes conocer a su Hijo Jesucristo. Él es quien le ha dado a conocer. El que mira a Cristo ha visto al Padre. La vida eterna es conocer a Dios, y para aquello debes conocer a Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Conocer a Dios es conocer a Cristo. Así que amigo y amiga, ven a Cristo. Y después de temerle como un padre, tener su santa reverencia no es un miedo paralizante. Así que levántate en la gracia de Dios y ahora reconócelo y obedécele para siempre. Y hermano y hermana que estás aquí, debes tomar en serio este mensaje. Seguramente, si tú conoces al Señor desde tu niñez o adolescencia, seguramente este tema lo has escuchado desde allá, ¿no es cierto? Pero tienes que prestar mucha atención a esto. Tú tienes el temor de Dios. Él te ha salvado, pero tú necesitas ahora crecer en Él. Esfuérzate para conocerle más por medio de su palabra, reconocer su presencia en todo momento y obedecerle. ¿Cómo? Ocupándote de los medios de gracia, alimentándote de la palabra del Señor. Pasa tiempo en oración y busca a otros que temen a Dios en la iglesia. Y la esperanza, ¿sabe cuál es? Que un día no vas a estar creciendo más. La esperanza que un día no vas a crecer más porque vas a estar en el cielo con el Señor, sin pecado, conociéndole ahora pero sin el estorbo de tu pecado, disfrutando de su presencia y obedeciéndole para siempre. El pastor Albert Martin nos dice esto para concluir con ánimo. Él dice: nuestro temor de Dios será perfeccionado en el cielo cuando experimentemos la bendita realidad de una conciencia ininterrumpida y sin disminución alguna de la presencia de Dios. Por tanto, que sea así. Ven pronto, Señor Jesús. Amén. Como conclusión, entonces, hermanos, la manera para crecer en el temor de Dios es conocerle y andar conforme a su voluntad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos, hermanos.